Otras dimensiones de esta realidad que son sorprendentes, que están ahí y que de vez en cuando tenemos el privilegio de poder conocer, sentir muy de cerca gracias a algunos de nuestros invitados. Y es todo un privilegio recibir en nuestros estudios aquí en Crónicas de San Borondón a Daniel Méndez. Él es arqueólogo, es egiptólogo, uno de los pocos que en Canarias puede decir que es egiptólogo. Y no digo que recién esté llegado, pero vamos, supongo que se está aclimatando todavía de su reciente campaña de investigación en Egipto hasta el pasado mes de marzo. Estuvo por allí, tiene muchas cosas que contarnos y teníamos con él un asunto pendiente, pero a las buenas. Y es que el pasado año impartió una conferencia dedicada a, o varias conferencias, pero una de ellas dedicada al mundo de la magia, de los amuletos, de los sortilegios, de la adivinación en el Antiguo Egipto, y habíamos dejado ese tema pendiente precisamente para el retorno de esa expedición, de la tarea, del trabajo que tiene la fortuna, el privilegio de desempeñar en tierras egipcias. Daniel Méndez, amigo, buenas noches, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Oye, gracias por aceptar la invitación, por al final hacer un huequito. Ya estás aclimatado de Nueva Canarias, ¿no? Sí, ya de nuevo estamos por aquí trabajando Desde otra vez. marzo, en marzo regresaste, Sí. con novedades además, ¿no? Con sorpresas en esta última campaña, ¿no? Sí, la verdad que ha sido bastante intensa Ujú. y bueno, la verdad que hemos terminado de excavar algunas zonas de la tumba, nos siguen apareciendo nuevas puertas, nuevas cámaras, con nuevos hallazgos, algunas momias, lo típico que suele Mm. aparecer en algunas excavaciones en Egipto, ¿no? Bueno, lo típico. Hay gente que a lo mejor excava mucho tiempo y no encuentra nada, ¿no? Sí, sí. Bueno, eres subdirector de la misión arqueológica de la Universidad de La Laguna para el estudio y la restauración de la tumba 209 en Luxor. Suponemos que hay al menos 208 tumbas también, ¿no? Si Sí, esta es la sí, 209, bueno, sí, sí, hay hay muchas casi, más, ¿no? por lo menos 400 con la Mm, terminología esa de mm, TT, que es mm, Cibantum, ¿no? Tumba tebana, y luego hay otros con mm. otra numeración, otros códigos, pero vamos que hay, realmente es un queso, es una necrópolis, un queso gruyere, una montaña, varias montañas que conforman la necrópolis Mm. tebana, que está llena de tumbas, claro. Bueno, parte de ese trabajo se expondrá y se está exponiendo hasta el próximo 29 de mayo en la exposición que está en la Mutua de Accidentes de Canarias, en la ciudad de Santa Cruz de Tenerife, Arqueología Canarias en Egipto. Resumiendo es el título, ¿no? Sí, básicamente son fotografías Mm, del fotógrafo de la misión, José Miguel Barrios Mufregue, y básicamente intentamos darse una misión mm, bastante artística, ¿no? No es en las fotografías típicas del registro arqueológico, sino más algo más artístico para que la gente bien. vea cómo es nuestro trabajo. Bueno, con eso alimentas la imagen idílica del egiptólogo, que puede parecer un tipo que se lo va a pasar ahí, aventurero, dispuesto a descubrir y que está constantemente descubriendo cosas. Hombre, tú estás con tu pasión, pero no es tan idílico, ¿no? Me decías que puedes estar 12 horas de trabajo o más, ¿no? Sí, Al claro, día. en la excavación son como suele ser 8 horas y 8 luego horas. ya el Claro, procesado de procesando datos información. y tal. Hombre, la verdad que tiene de todo, ¿no? Tiene su Mm, parte de pasión y que realmente a uno cuando llega allí te imbuye esa, ¿no? Los hallazgos que puedas mm. encontrar o ver se va modificando la excavación, cómo vas abriendo nuevas cámaras, vas abriendo nuevas catas bueno, y te hace ilusión, ¿no? Realmente muchas veces te olvidas del tiempo que llevas Sí, trabajando sí, pero bueno, que digo yo que no es una historia en plan Indiana Jones, que oye, que hay un trabajo duro y que hay que estar agachado ahí, que hay que estar quemándose la vista después analizando datos y todo, ¿no? Sí, yo creo que es Mm, una cuestión de como de mm, tener bastante mm, paciencia porque mm, lleva todo para tenerlo todo metodológicamente bien estudiado, lleva tiempo más que otra cosa, mm. ¿no? Bueno, y hay cooperación con otras misiones arqueológicas, es decir, o está uno tan enfrascado en lo que tiene entre manos, porque además las campañas están muy medidas, ¿no? En tiempo, ¿no? Hmm. Lo bueno es que en esta campaña que fuimos en invierno, claro, es una época más propicia para que haya otras misiones trabajando. Ajá. Otras veces vamos en verano y claro, apenas hay otras misiones extranjeras. Ahora aprovechamos y coincidimos con varias misiones belgas, argentinas, españolas y también nos permitía hacer una vida en común con Mm. ellos, ¿no? De vez en cuando pues podíamos quedar y que la verdad que es algo más distendido, ¿no? Intercambiar también qué es lo que estaban haciendo, ¿no? Hacíamos visitas dobles, ¿no? De nosotros íbamos a visitar su yacimiento, Ok, su tumba ok. y A ellos conocer el venían a la nuestra. trabajo, ¿no? Que Exacto, hacen. exacto. Mm, Y la verdad que siempre es algo muy enriquecedor mm. de saber de otras misiones. ¿Hay una visión unificada del Antiguo Egipto cuando convives con otras misiones arqueológicas? ¿O hay algún país que va por una línea muy diferente y quiere reescribirlo todo o lo reinterpreta de otra forma? Bueno, depende, quizás a lo mejor
cada uno tiene su metodología, ¿no? Y su forma de pensar. Yo creo que eso también influye. Lo que pasa es que muchas veces, aunque la misión sea de una nacionalidad, siempre hay otras nacionalidades dentro de ella. Entonces también hemos tenido miembros norteamericanos o franceses, con lo que al final nunca una misión, aunque oficialmente sea de determinado suele ser lugar, multinacional. eso es, exacto, con lo que al final es una mezcla y también eso es un enriquecimiento por eso también. Me decías que habían aparecido cosas que hasta el momento ustedes no habían encontrado, ¿no? Sí, la verdad que, bueno, lo de no sé si fue en la primera campaña, nos apareció alguna cabeza de momia, ahora nos aparecen otras varias momias, que siempre a uno le hace ilusión, ¿no? Aparte de sí, evidentemente, de determinados revestimientos cerámicos, determinados pedazos de ataúdes, etcétera, ¿no? Vasos, los típicos vasos cánopos donde se depositaban las vísceras para el difunto, ¿no? Y bueno, la verdad que siempre... ¿Y se podía enterrar cualquiera ahí en Luxor o no? ¿O estamos hablando por ejemplo, la tumba 209, la tenemos matrícula de allá, sabemos a quién pertenecía? Sí, bueno, eso ha sido uno de los grandes descubrimientos que ha hecho la misión de la Universidad de La Laguna, ¿no? Liderado por Miguel Ángel Molinero, que ha sido identificar a quién correspondía. Antes se pensaba que era otra persona, ¿no? Que realmente a Serem Hat Regit, que es realmente un título. Y ahora sabemos que pertenece a Nisemro, que es un individuo, es un nubio, y es un momento bastante interesante en la historia de Egipto, porque sobre el siglo VIII antes de Cristo, y es cuando los nubios, una parte de Sudán, empiezan a ejercer influencia y poder sobre Egipto, hasta que llegan a tener dinastía, ¿no? Hasta que llegan a tener dinastía, que es la dinastía 25, que es el comienzo de la dinastía nuestra. Entonces el propietario de nuestra tumba puede jugar un papel relevante en ese, y lo que tenemos que hacer es como una especie como de detectives, averiguar exactamente qué papel personaje pudo haber sido una avanzadilla, ¿no? Exacto, que es lo que pensamos nosotros. De hecho, lo que pensamos nosotros es que debe ser puede ser la tumba más antigua de la dinastía 25. Vaya, pues eso lo convierte en algo especialmente relevante, ¿no? Sí, sí. Bueno, tú también estás ahí descifrando los grafitis de un templo egipcio que está en España, el de Debod, desde los años, me decías, desde los años finales de los 70, hombre, tú no llevas desde finales de los 70, pero que el templo está en España, y a mí me ha sorprendido que estando en España desde hace tanto tiempo y habiendo sido ya, bueno, más o menos visitado, cartografiado, no sé, descrito cuando estaba en su ubicación original, todavía se pueden seguir haciendo estudios y descubriendo cosas. Esto es fruto de mi ignorancia, ¿sabes? De no conocer, pero me sorprende realmente que estando ahí haya cosas que descubrir, ¿no? De hecho, desde el principio de los años 2000, 2002, 2003, ya el conservador del Museo de los Orígenes, al que pertenece el templo de Debod, se puso en contacto con diferentes universidades, entre ellas la Universidad de La Laguna, y entonces en aquel momento Miguel Ángel Molinero, que es el director del proyecto, también se interesó, ¿no? Y creó un equipo de egiptólogos que fuimos a estudiar el templo, ¿no? Empezamos por los grafitis, que son de diferente tipología, ¿no? De grafitis griegos, grafitis también hay alguna, incluso una caravana de camélidos, hay grafitis en árabe, ¿no? Diciendo Alá es grande, o hay incluso viajeros del siglo XIX que ellos llegaban a esa altura del Alto Egipto y en muchos de los templos dejaban su firma y la fecha en la que estuvieron. O sea, es lo que hacemos hoy. Sí, básicamente lo que mal hacemos hoy por ahí es una costumbre ancestral. De hecho, todavía lo sigue siendo, desgraciadamente la gente lo sigue haciendo en el templo hoy en día. Lo sigue haciendo en el propio templo. Lo que pasa que lo positivo es que lo suele hacer en la piedra que es más maleable, que es la piedra reconstruida de Salamanca, que se utilizó para la reconstrucción, y por suerte, bueno, hay de todo, ¿no? Pero es increíble que se siga haciendo, ¿no? Sí, ahí sí. En un sitio tan Claro, monumental. pero es complicado y las medidas de seguridad tampoco son del todo la mejor que se podría tener. Entonces, claro, siempre en algún descuido de los guardias de seguridad. Qué curioso esto, poder investigar Egipto en España, ¿no? En un templo, ¿no? En fin, bueno, pues ya sí, seguramente los oyentes estarán diciendo, hombre, le quería quitar el carácter romántico y épico al trabajo de Daniel, pero te lo hemos devuelto sobre la marcha con todo lo que hemos contado. Bueno, la magia te ha interesado a ti de forma especial, la magia egipcia. A nosotros que somos unos aficionados, obviamente ese tipo de cosas son como fuegos artificiales que nos llaman la atención, al igual que la momificación, ciertas cosas, ¿no? Pero desde el punto de vista de un historiador, de un egiptólogo, la magia es tan importante en el Antiguo Egipto. A mí quizás el mayor interés que he tenido siempre ha sido en la religión egipcia. ¿Qué es lo que pasa? Claro, que la magia forma parte de la religión egipcia. Entonces no se pueden ver como dos entes aparte. Y no solamente forma parte de la religión egipcia en general, sino que forma parte muchas veces de muchos elementos cotidianos de los egipcios, más allá de lo que podamos pensar, quizás en muchas cosas que estamos viendo en museos o si viajamos a Egipto.
la magia está imbricada en muchos de aquellos elementos cotidianos, ¿no? Y quizás es... O sea, que estaba en lo cotidiano, en el día a Sí, día, sí, se sí, sí. respiraba, se vivía con la Desde, magia, ¿no? desde, yo qué sé, desde encantamientos amorosos o algo que no parece no ser tan mágico como por ejemplo la decoración de una cama, si estaba a lo mejor decorada con a lo mejor algún tipo de ser mítico que lo que hacía era proteger a la persona que estaba Ok. durmiendo frente a lo mejor entidades malignas que le fueron a atacar Claro, y durante la eso es muy noche. cotidiano, claro, eso es O, doméstico. o amuletos, Mm. o que por portarlos, con determinados, ya fueran de protección o con los de beneficiarse yo que sé, de fecundidad, eh, portarlos también, bueno, como hoy en día también, yo que sé, uno porta en una cruz cristiana que piensa que a lo mejor eso lo puede proteger o le puede hacer un bien, ¿no? También. Bueno, de la magia egipcia tenemos una visión bastante potente a través de la literatura, del cine y de ciertos elementos que a lo mejor son más míticos que reales, ¿no? Las famosas maldiciones egipcias, entre todas ellas destacando la de Tutankamón, ¿no? Capaz de perseguir o de mantenerse activa durante siglos, milenios, ¿no? Bueno, ¿hubo o no hubo maldición ahí con Tutankamón? Se hablan ahí de más que una maldición, de una base biológica, ¿no? Para ciertas cosas que dicen que pudieron ocurrir, ¿no? Bueno, la cuestión es que, claro, es como un arma de Mm, doble filo lo de la maldición de mm. Tutankamón. Por un lado, a los egiptólogos nos ha venido bien porque siempre es Claro, publicidad lo y siempre es, una, publicita. es un valor añadido a nuestro trabajo. Y por el otro lado es quizás exagerar algunas Mm. cosas de lo que nunca existieron. Yo creo que fue a partir de cuando se descubre el tumor de Tutankamón en 1922, salen noticias de prensa en las que se dice que supuestamente había una inscripción en la que decía, o sea, en la entrada de la tumba que decía algo así como la muerte tocará con sus alas a quien se atreva, ¿no? A adentrarse en la tumba. Esto no es verdad. O sea, esa inscripción no existió. No. Vaya. Lo que pasa es que había determinadas cuestiones mágicas en la tumba de Tutankamón que sí pueden, o sea, había magia protectora, pero no Claro. estaba esa Esa en maldición. concreto, esa maldición Exacto, es no. decir, si había medidas de protección, Bueno, supongo que sería habitual que existiesen esas medidas de protección, ¿no? O bueno, o sea, sea, para intimidar también a los profanadores y... sí, lo que pasa es que era como algo más, bueno, depende también del contexto. Hay algunas que sí había inscripciones en las que se decía, como entres en mi tumba, por ejemplo, desde el reino antiguo, como entres en mi tumba y sobre todo el mayor peligro para el personaje ¿no? Ujú. quien era el propietario de la tumba era que desacralizaran esa Ese tumba. espacio. Ajá. Exacto. Y entonces lo que decía es, yo qué sé, o bueno, cosas desde desearle la muerte o yo qué sé, incluso desearle a quien hiciera algún tipo de acción así, o amputaciones, o por ejemplo, o el mal a su familia. O sea, eran advertencias, maldiciones. Eran como advertencias. Sí, bueno, Vale. realmente son maldiciones, pero Mm. no, claro, lo que pasa es que lo de Tutankamón ha sido todo fruto de la prensa, de la literatura y el cine que ha modificado esa versión original que tenía Que esa tenía... maldición, pero básicamente estas maldiciones sí existían, ¿no? Mm, Hombre, no son quizás el tipo de magia más común, pero sí existían mm. y había magia protectora en las tumbas desde el punto de vista, yo que sé, por ejemplo, los ladrillos mágicos, es decir, habían los 4 puntos cardinales Sí. incluso en los de Tutankamón, hay 4 hornacinas donde se ubicaban 4 ladrillos mágicos que tienen cada uno una figuría distinta, ¿no? Desde un chacal, un pilar dorsal osiriano, bueno, una figurilla antropomorfa y una vela, ¿no? Una especie de como de elemento para que iluminara. Mm. Entonces cada uno se ubicaba en estas hornacinas y había una inscripción en cada una de ellas para protegerla de determinados males, ¿no? De cualquier persona que entrase. Y vamos, básicamente era eso lo que, quizás en eso es lo que se puede asimilar más a la maldición de Tutankamón. Y Mm. claro, eso se ha documentado también, no solamente en el de Tutankamón, Si no, no sino otras, en ¿no? otras tumbas, Mm. y en el libro de la salida al día, más conocido como el libro de los muertos, también hay un capítulo dedicado a eso, ¿no? Entonces, ese texto se nos Mm. ha conservado y se sabe qué texto debería llevar cada uno de los ladrillos, qué es lo que decía y cómo debería aplicarse, ¿no? Cada uno, sobre todo eso, la protección. Es muy importante siempre en la magia egipcia proteger los 4 puntos cardinales de algo que... De aquello que quieres proteger, exacto. ubicarlo en Sí, los puntos sí, cardinales. sí. ¿Se creía realmente, tú crees que, bueno, me imagino que una parte de la población sí que lo creía, eh, pero cuando se realizaban este tipo de prácticas mágicas, protectoras dentro de una tumba, ¿no? Con ese componente de maldición, ¿realmente se creía que podía generar un efecto? O sea, o era una cuestión más bien intimidatoria, es decir, para que
aquel que iba a profanar se lo pensara 2 veces por el temor a que aquello pudiese tener un efecto. Porque al final se han profanado un montón de tumbas. Quiero decir que realmente la necesidad, la avaricia, o comer o comerciar, las motivaciones que cada profanador tuviese, siempre podían más que la creencia o no en una maldición, porque las tumbas, la mayoría terminaban profanadas, ¿no? Sí, sí, sí. Y varias De veces. hecho, bueno, en la antigüedad, claro. Después se reutilizaban y también eran de nuevo Y de nuevo profanadas. profanadas. Sí. El problema es que, claro, muchas veces la documentación histórica que tenemos es todo o la mayor parte, o la inmensa mayor parte, el 99% es de la gente que creía en eso. Es decir, Claro. no tenemos, o apenas son muy pocos y muy contados testimonios de la gente que no Que no creía creía. en religión o en magia, etcétera. Con lo que al final no tienes la versión del no creyente, ¿no? Porque claro, no vas a, tú registras en lo que tú crees, Es pero lo que no en tú lo que crees. tú no crees. Sí, la historia de los vencidos y los perdedores, ¿no? Sí, sí. Quien la escribe. Claro, es decir, si yo guardo, yo pues creo en el dios Osiris, pues tengo una estatuilla del dios Osiris o el dios Ta y lo tengo en mi casa a lo mejor, pero yo sé que si no creo, pues no lo tengo. Y entonces ¿cómo demuestras que no creía? Claro, no dejo constancia de que no Exacto, creía. exacto, exacto. Pero vamos, que yo creo que también había algún tipo había de todo, ¿no? Con nuestra sociedad había gente que creía y gente que no creía. Y cuando valía más el interés económico de profanación de ese tipo de elementos, pues claro, pues... Oye, hay ciertos elementos, ciertos símbolos que han traspasado la cultura y la historia egipcia y han permeado en la cultura popular y son tomadas como si fuesen amuletos, talismanes, y a lo mejor se les da una finalidad que en origen no tenían, ¿no? Hablo, por ejemplo, de los escarabajos, hablo del ojo de Horus, de la llave, en fin, hay cierta iconografía, ciertos símbolos que hoy en día pues son vistos de una determinada forma. Yo no sé si en origen eran así. Realmente se ha mantenido el significado y el uso de esos símbolos hasta la actualidad de una forma fidedigna. Yo creo que incluso en la propia historia del Egipto antiguo, su concepción es imposible que desde su origen hasta el Claro, final de la época sufrido, faraónica no haya claro. sufrido cambios. Eso, o sea, incluso formalmente hay modificaciones en lo que estamos hablando desde quizás el ojo de Horus se ha mantenido, es algo bastante más tradicional, pero hay otros signos, otros amuletos que sí que o surgen, o no todos surgen en el mismo momento, ¿no? Quizás el ojo de Horus es uno de los más conocidos, ¿no? Que surge, es un amuleto apotropaico, ¿no? Porque, bueno, según el ciclo mítico de Osiris, cuando a Osiris lo asesina su hermano Set, entonces Horus intenta vengar la muerte de su padre, Horus, que es hijo de Osiris, intenta vengar la muerte de su padre y lucha con Set. Que lo que pasa es que, hay una trifulca entre ellos dos y Set lo que hace es dejar herido a Horus, ¿no? Y entonces le hiere su ojo. Eso lo vimos más o menos planteado en la película Dioses de Egipto. Que no sé si la llegaste a ver con muchos efectos especiales, pero vimos algo así. La tengo pendiente. Y entonces, ¿qué es lo que hace? Que Yehuti o Dios Tot lo que hace es regenerar ese ojo, y entonces se convierte quizás en un símbolo de regeneración y de protección. Ahí en ese momento es cuando adquiere ese significado. Sí. Bueno, se puede seguir utilizando. Entonces se puede seguir pensando en el ojo de Horus como algo protector. Manejas un concepto que es Eka. Yo no lo había escuchado tampoco nunca. Heka, con H sería con J, ¿no? Heka. ¿Qué es exactamente eso? Pues a ver, Heka es el término que los egipcios utilizaban es el término más similar que tenían los egipcios para el concepto de magia, ¿no? No había un concepto, por ejemplo, para religión, pero sí para magia. Y se personificaba, ¿no? Se divinizaba, ¿no? Se podía divinizar, podía tener apariencia humana, ¿no? Podía tener apariencia humana. Sí, lo que pasa es que es uno de los que acompañan se observa también en el Valle de los Reyes las decoraciones de estas cosmografías, ¿no? Del libro de las cavernas, libro de las puertas, este tipo de cosmografías, están en la barca solar con el dios Sol. Entonces está uno como en el nacimiento, en el momento en el que surge el mundo, también está el presente, ¿no? Lo que pasa es que este concepto de Heka es un principio como un elemento intangible, una potencia, un poder que moralmente es neutral, es decir, quizás nuestra concepción cristiana, ¿no? O nuestra cultura del bien, cristiana, del bien, el mal, y que si es magia, y es le mala. damos colores, ¿no? A la magia, ¿no? Exacto, y si es magia, blanca, negra. Claro.
y si a lo mejor es magia puede ser algo más negativo. En este caso no lo tenía. Entonces, la acción era negativa o positiva según la intención de exacto, quien... tú tenías ese poder y ese poder muchas veces residía o podía ser, no residía, sino era utilizado por personas, ya sean vivas o muertas, o por entes divinos, ¿no? Entonces, según cómo lo utilizara, ya era positivo o negativo. Antes hablábamos de las maldiciones, que sería una magia que interpretaríamos como negativa, ¿no? Bueno, apotropaica. O sea, era negativa en tanto en cuanto afectaba claro, negativamente a quien... Claro, sí, si tú tú también ibas a hacer algo negativo, que era profanar una tumba, ¿no? Claro. Realmente en ese caso, quizás eran... protectora más bien, ¿no? Sí, quizás la clasificación de la magia egipcia quizás se puede hacer más por magia defensiva, ¿no? O apotropaica, o magia agresiva, o magia productiva, ¿no? Que intenta yo qué sé, un beneficio económico o en cuestión de climatología, etcétera, o magia predictiva, que es quien predice, que puede predecir el futuro a través de unas determinadas técnicas, ¿no? Oye, ¿es cierto que había templos para el sueño y este tipo de cosas para interpretar o no? Esto ya también forma parte un poco de la... Eso sobre todo lo que hasta donde yo sé, sobre todo a partir de época grecorromana, si había sitios, ¿no? Se les habla la típica incubatio, ¿no? Que un individuo soñase para que durante el sueño se le apareciese la divinidad y resolviese su problema o su dolencia, ¿no? ¿Qué tenía que hacer para sanarse, ¿no? Los sueños eran uno de los mecanismos de adivinación. ¿Había otro? Sí, la oniromancia, Sí. era uno de ellos. Había otro de adivinación, por ejemplo, la lecanomancia con aceite, o por ejemplo a través del vuelo de las aves, como los romanos también lo hacían, ¿no? O por ejemplo había otra que era durante la procesión de una divinidad se denominaba, bueno, el mecanismo se denominaba el Pej Necher, que es como si no me equivoco, alcanzar al dios. Y lo que hacía es que durante imagínense una procesión como de las de Semana Santa, donde iba el dios en su barca, en su baldaquino, pues entonces se le hacía una pregunta a la divinidad y según la respuesta que daba, pues lo que no se sabe muy bien es cómo daba la respuesta, ¿no? Claro. A través de un movimiento. A través del movimiento, a exacto. través del rastro que iba dejando. Yo supongo que a través del movimiento. Y entonces se daba un tipo de respuesta sobre eso que podía pasar, claro, una predicción a saber si realmente funcionaba o no. Hablabas de magia productiva para conseguir cosas, que una cosecha funcionara o para que un negocio saliese adelante. Sí, o por ejemplo, magia productiva muchas veces aparece incluso en los papiros médicos para que funcionara a lo mejor algún órgano determinado, o por ejemplo algo tan importante para los egipcios como que hubiese una buena crecida del Nilo, o por ejemplo que hubiese determinados también salud a fenómenos meteorológicos, ¿no? Que intenten que fuera algo positivo, ¿no? O sea, y filtros de amor de estos sortilegios sí, también había. Sí, también esa es una de las magias agresivas, ¿no? Porque realmente es Sí. algo que no es del todo positivo. Claro, porque intentas un poco someter la voluntad de la persona que deseas o que amas, ¿no? Exactamente. No se conservan tampoco demasiados ejemplos, sobre todo a partir del Reino Nuevo, pero sí que se sabe que existían, ¿no? Bueno, y han llegado hasta nosotros fórmulas mágicas de sortilegios, este tipo de cosas. Sí, bueno, de hecho ahí es difícil concebir que es un corpus de magia porque sí, porque me decías que está todo imbricado, incluso textos, yo usé los textos de las pirámides, textos del libro de los muertos, textos de los ataúdes, todos tienen fórmulas mágicas, pero incluso yo qué sé, o incluso los propios papiros médicos tenían parte, no solamente era una aproximación científica, sino por otra parte también era una aproximación mágica. Sí. O yo qué sé, incluso eso básicamente, pero vamos, que sí se conservan y hay ejemplos, incluso los más antiguos son para las picaduras de animales malevolentes, ¿no? Víboras. Sí, víboras y escorpiones. Y quizás no podemos aludir a una fórmula que te dice que es una... Bueno, sí, si muy la breve, tienes y nunca se sabe, ya sabes que con breve. la introducción de especies exóticas, lo mismo nos toca algo aún por Canarias. Lo podemos tener a mano y así sí, también tener a mano pues un antídoto, ¿no? Pero bueno, tener la fórmula también. Sí. Bueno, pues mira, si quieres, hay aquí un pasaje que tengo yo aquí recogido de un texto de una picadura. Imagínense que alguien le pica un escorpión o una serpiente y entonces lo que tenía que recitar es esto. Dice:
Atrás, retírate, veleno maligno. No dañes ningún miembro de este hombre que sufre. Él es ese Dios, el Señor de la noche. Que el veneno no tenga poder sobre él. Él es el maligno, el Señor de la oscuridad. Él está detrás y desciende a las tinieblas. Él es la cuarta hora, el cuarto ojo Udyat, el que se excede emanando luz, es decir, Ernetutet en esta hora. Este hombre que sufre es Osiris. Curiosa fórmula, ¿no? Básicamente lo que hace es identificar, ¿no? Intentar que de forma apotropaica, ¿no? Que no se acerque, ¿no? Que se retire eso, e identificarse la persona la que víctima, ha sufrido, la víctima con Osiris, que es algo muy propio de la magia egipcia. Tú te identificas con Horus o con Osiris, con algún dios potente. Te iba a preguntar eso, si había alguna divinidad que resultara especialmente recurrente en la magia, es decir, que la gente que fuese, pues no sé si el dios de la magia, si existía como tal. Aunque el dios de la magia, como te digo, está divinizado como Heka, y lo que no tiene es un centro de culto tampoco que se le hacía culto, pero sí hay otros dioses que son relevantes desde el punto de vista mágico. Quizás Isis, la que se llama la Gran Maga, o Horus también tiene un valor bastante considerable, sobre todo en como aparece en las estelas en las estelas mágicas, que son bastante particulares, porque son básicamente estelas donde se presenta el dios Horus como un niño. Él está como muy tranquilo, de pie sobre unos cocodrilos, y en las manos lleva de este tipo de animales malignos, como decía antes, como serpientes, escorpiones, e incluso antílopes también suele llevar. Lo que se hacía con estas estelas mágicas era verter agua sobre de ellas, y tenía representaciones mágicas y textos mágicos. Entonces, al verter el agua lo que hacía era canalizar esa magia que estaba en la propia piedra, y el individuo que bebiera esa agua se impregnaba con se esa... impregnaba, exacto. A lo mejor estas estelas eran ubicadas en lugares públicos. Bueno, hay distintas modalidades. Hay más grandes para lugares públicos, otras que son, incluso hay algunas que son como una especie como de colgantes para ir de viaje. Bueno, tiene un punto democrático ese, de que estuviese en un lugar público un elemento como este, para que cualquiera se pudiera beneficiar. Claro, aunque la gente no... Hay que darse cuenta que a lo mejor el 1% de la sociedad sabía leer. O sea, es decir, la gente lo que hacía era practicar la magia desde este punto de vista. Y lo que hacía era seguramente canalizar a través de las inscripciones mágicas el beneficio. Claro, estas estatuas o estelas estaban dedicadas a una persona, entonces la gente, al utilizarla y hacerla funcionar, también lo que hacía era beneficiar a la persona que lo había donado. Oye, ¿en el Egipto actual queda algo de esto? ¿Pervive todavía, o esto está ahí muy fusionado con otras cosas? No, seguro que hay incluso costumbres que uno no piensa que siguen. Pero vamos, por ejemplo, se me ocurre que es algo bastante frecuente. Claro, no sé si uno cuando va como turista lo ve, pero yo sí, cuando he estado allí más tiempo, uno se da cuenta de que a lo mejor en determinadas casas hay por fuera a lo mejor un cocodrilo disecado, o algún animal así peligroso, lo que evidentemente es magia apotropaica, ¿no? Para que no tenga ningún tipo de mal, como se utilizaban también los egipcios antiguos de otra forma, ¿no? Como para decir, en esta casa que no tenía ningún elemento maligno. Qué curioso, estaba pensando ahora que en estos días leía sobre la presencia de reptiles en templos cristianos, ¿no? Y las leyendas que se construyen para explicar cómo llega un reptil disecado a estar dentro de un templo católico, ¿no? Se construyen, relatos muy, muy pintorescos en algunos casos, pero bueno, si me estás contando que ya esa costumbre ya estaba presente en el Antiguo Egipto, quién sabe, ¿no? Si es una reminiscencia que se ha ido distorsionando, cuyo significado se ha ido olvidando, se ha ido cambiando con el paso del tiempo, ¿no? Que por Canarias tenemos algunos de estos, no sé si cocodrilos, algún caimán tenemos en iglesias, ¿no? En Icó, en las Angustias, en la isla de La Palma también, en fin. Daniel, ha sido un placer, de verdad. Seguiríamos mucho, mucho más rato. Antes hablábamos de la exposición, que desde aquí invitamos a nuestros oyentes a que visiten hasta el 29 de mayo en la Mutua de Accidentes de Canarias, Arqueología Canaria en Egipto. Y esta exposición fotográfica, como tú dices, artística, ¿no? Viene acompañada también de algunas
charlas. Tú, de hecho, esta misma semana diste una Mm. y quedarán como 2 o 3 más, ¿no? Sí, el día martes 15 de mayo y el Ujú. jueves 24 de mayo hay otras dos a las 6:30 de la tarde sobre diferentes aspectos. El director va a ser la del 15 de mayo, la va a dar el director de la excavación, de una Ujú. forma, ¿no?, de qué es lo que hemos hecho durante estas 6 campañas. Y la siguiente va a ser, la van a dar 4 especialistas que desde diferentes puntos de vista, ¿no? Una antracóloga, un bioantropólogo, un arqueotópógrafo y el coordinador de campo, también de la Hablamos misma de la excavación. misión, Claro, van sí. a dar como, va a ser como una mini conferencia, cada uno va a dar una parte de la conferencia, Para entonces va a contar un ser, poco qué hace cada uno y cómo se exacto, complementa exacto, es como un el puzzle, ¿no? trabajo. Y qué es lo que hace cada uno y qué es lo que estudia y qué información puede aportar, ¿no? Y todo desde un punto de vista muy divulgativo, con lo que todo el mundo está Oye, bienvenido ahora que el para... jefe no nos oye, Molinero sigue teniendo ese brillo en los ojos cuando va a Egipto también y se sigue entusiasmando, ¿o no? Sí, sí, A sí. pesar de tantos años y tanta... Yo creo que todos los que vamos allá tenemos siempre, vamos y venimos con un brillo en los ojos, Sí, siempre. qué bueno. Eso significa que habrán ganas para seguir, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Todavía Mm. lo que nos queda. Daniel Méndez, muchísimas gracias de verdad por haberte venido a Crónicas. Otro día te vienes, hablamos de tus libros, a ver cómo han ido funcionando las cosas, si hay algún proyecto en marcha, que seguro que sí, pero claro, viendo los tiempos, supongo que se necesita estar tranquilo para poder escribir con serenidad, pero bueno, si te parece, te pasas por aquí, por San Borondón, alguna otra tarde y seguimos hablando. Vale, muchas ¿Vale? gracias. Un fuerte abrazo, hasta pronto.